Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde desentrañamos los secretos más jugosos del mundo del espectáculo turco. Hoy, vamos a sumergirnos en un rumor que ha encendido las redes sociales y ha hecho que todos se pregunten, ¿será verdad que Burak Özçivit, el mismísimo Bali Bey, cayó rendido a los encantos de Neslihan Atagül, no por su belleza, que es innegable, sino por su voz? Sí, lo escucharon bien. La voz. ¿Podría ser que la melodiosa tonalidad de Neslihan haya hechizado al corazón del galán turco? Vamos a investigar a fondo. Pero antes de que nos adentremos en este culebrón digno de una telenovela, no se olviden de suscribirse al canal. Aquí encontrarán los chismes más calientes, las noticias más impactantes y los análisis más profundos de sus celebridades turcas favoritas. Así que activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y ahora sí, vamos a desenmascarar este rumor. La química en pantalla es innegable. Tanto Burak como Neslihan son actores consagrados, con una trayectoria llena de éxitos. Los hemos visto protagonizar novelas que nos han mantenido pegados a la pantalla, suspirando por sus romances y sufriendo con sus dramas. Pero, ¿alguna vez se imaginaron que detrás de las cámaras podría haber algo más que una simple amistad profesional? La verdad es que Burak y Neslihan han trabajado juntos en varias ocasiones, y siempre han demostrado tener una excelente relación. Sin embargo, los rumores sobre una posible atracción mutua han estado circulando desde hace tiempo. Y ahora, esta nueva teoría sobre la voz de Neslihan como el factor determinante ha añadido un ingrediente extra a la especulación. Pero, ¿de dónde sale esta idea de que la voz de Neslihan es la clave de todo? Bueno, la verdad es que no hay una fuente oficial que confirme esta información. Todo parece indicar que se trata de un rumor que ha nacido en las redes sociales, alimentado por los fans más apasionados que buscan señales en cada interacción entre los dos actores. Son esas miradas prolongadas durante las entrevistas, las sonrisas que parecen durar un segundo más de lo normal, los gestos sutiles que los fans interpretan como algo más que simple camaradería. Internet, como siempre, es un hervidero de teorías y especulaciones. Sin embargo, hay algunos argumentos que podrían respaldar esta teoría. En primer lugar, es innegable que la voz de Neslihan es particular y cautivadora. Tiene un tono suave y melodioso, que transmite una sensación de calidez y cercanía. No es una voz estridente ni imponente, sino más bien dulce y envolvente. Y es precisamente esta cualidad la que podría haber llamado la atención de Burak. Podríamos incluso aventurarnos a decir que su voz tiene un timbre ligeramente nasal, una característica que a menudo se asocia con la sinceridad y la vulnerabilidad, cualidades muy atractivas en una persona. Además, se sabe que Burak es un hombre muy sensible y detallista. Presta mucha atención a los pequeños detalles y valora la belleza en todas sus formas. No sería descabellado pensar que la voz de Neslihan, con su particular encanto, haya despertado algo en él. Recordemos que Burak también es un hombre con un gusto refinado, conocido por su elegancia y su apreciación por el arte y la estética. Para alguien con esta sensibilidad, la voz de Neslihan podría ser una melodía particularmente atractiva. Pero seamos realistas, también es importante recordar que Burak está felizmente casado con Fariye Evcen, otra talentosísima actriz turca. Su relación es una de las más sólidas y admiradas del mundo del espectáculo, y juntos han formado una hermosa familia. Sería injusto e irresponsable insinuar que Burak podría estar interesado en otra mujer, sin tener pruebas contundentes que lo demuestren. Y aquí es donde tenemos que aplicar la lógica y la responsabilidad. Los rumores, por muy jugosos que sean, deben ser tratados con cautela. No podemos permitir que la especulación dañe la reputación de personas que han construido sus carreras con esfuerzo y dedicación. Por lo tanto, es importante tomar este rumor con pinzas. Es muy probable que se trate simplemente de una especulación infundada, alimentada por la imaginación de los fans. Sin embargo, no podemos negar que la idea es tentadora y que nos hace soñar con un posible romance secreto entre dos de las estrellas más brillantes de Turquía. Al fin y al cabo, ¿a quién no le gusta un buen culebrón? Pero volviendo al tema de la voz de Neslihan, es interesante analizar cómo influye la voz en nuestra percepción de las personas. La voz es mucho más que un simple instrumento de comunicación. Es una herramienta poderosa que revela nuestra personalidad, nuestras emociones y nuestras intenciones. A través de la voz podemos transmitir alegría, tristeza, miedo, amor y muchas otras emociones. Es como una huella digital sonora, única e irrepetible.
Una voz agradable y melodiosa puede generar una sensación de confianza y cercanía, mientras que una voz estridente y desagradable puede producir rechazo e incomodidad. Por eso, la voz es un factor muy importante en las relaciones interpersonales, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Pensemos en los líderes carismáticos que han cautivado a multitudes con su oratoria. Su voz, su entonación, su ritmo son elementos clave de su poder de persuasión. En el caso de los actores, la voz es una herramienta fundamental de trabajo. Un actor debe ser capaz de modular su voz para interpretar diferentes personajes y transmitir diferentes emociones. Debe saber utilizar su voz para convencer al público y hacerlo creer en la historia que está contando. Debe ser capaz de pasar del susurro al grito, del tono dulce y meloso al tono áspero y amenazante, todo con el objetivo de dar vida al personaje. Y en este sentido, Neslihan es una verdadera maestra. Su voz es una de sus mayores fortalezas como actriz. Sabe cómo utilizarla para crear personajes complejos y memorables, que conectan con el público a un nivel emocional profundo. Su voz es un instrumento de precisión que le permite transmitir una amplia gama de emociones, desde la fragilidad y la vulnerabilidad hasta la fortaleza y la determinación. Así que, aunque no podamos confirmar si Burak cayó rendido a los encantos de Neslihan por su voz, lo que sí podemos afirmar es que la voz de Neslihan es un tesoro que la ha convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Es una voz que resuena en el corazón del público y que la ha catapultado al estrellato. Y hablando de la voz de Neslihan, podríamos incluso profundizar en su técnica vocal, su dicción, la forma en que modula y proyecta su voz. Quizás algunos expertos en locución podrían darnos su opinión sobre las cualidades técnicas de su voz. Eso añadiría un toque más profesional y analítico al vídeo. Podríamos incluso comparar su voz con la de otras actrices turcas para identificar las características que la hacen única y especial. Por ejemplo, cómo se compara su timbre con el de Beren Saat, otra actriz turca de renombre conocida por su expresividad. ¿Qué diferencia su dicción de la de Tuba Büyüküstün, una actriz famosa por su elegancia? También podríamos investigar un poco más sobre los gustos de Burak. ¿Qué tipo de voz le atrae normalmente? ¿Ha mencionado alguna vez en entrevistas que le gusta la voz de alguna actriz en particular? Quizás encontrar algún dato curioso sobre sus preferencias vocales podría darnos una pista sobre si la teoría de la voz de Neslihan tiene algún fundamento. A lo mejor en alguna entrevista antigua, Burak mencionó su admiración por una actriz de doblaje o una cantante con un timbre similar al de Neslihan. Y ya que estamos hablando de rumores y especulaciones, podríamos mencionar otros rumores que han circulado sobre la relación entre Burak y Neslihan. Quizás haya habido otros indicios que hayan alimentado la idea de que existe una química especial entre ellos. Tal vez durante la filmación de alguna escena romántica, la tensión entre los actores era palpable incluso para el equipo de producción. O quizás en alguna alfombra roja, la forma en que se miraban o se tocaban sugería algo más que amistad. Esto le daría un poco más de contexto a la historia y haría que el vídeo sea aún más interesante. Además, para darle un toque de humor y entretenimiento, podríamos incluir algunos memes o vídeos de TikTok que se burlen de la situación. Sabemos que los fans son muy creativos y que han creado contenido divertido sobre este tema. Esto le daría un respiro al vídeo y lo haría más atractivo para un público más amplio. En fin, mis chismosos, The Rumor sobre Burak y Neslihan nos ha dado mucho de qué hablar. Hemos analizado la posibilidad de que la voz de Neslihan haya sido el factor determinante en una posible atracción entre los dos actores. Hemos explorado el poder de la voz en las relaciones interpersonales y en el trabajo de los actores. Y sobre todo nos hemos divertido especulando sobre un posible romance secreto entre dos de las estrellas más brillantes de Turquía. Hemos abordado el tema desde diferentes ángulos, analizando la química en pantalla, el poder de la voz y la importancia de la ética en el periodismo de espectáculos. Recuerden, lo más importante es tomar estos rumores con pinzas y no dar nada por sentado. Al final, la verdad solo la conocen Burak y Neslihan. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de su talento en la pantalla y soñando con la posibilidad de que, detrás de las cámaras, haya algo más que una simple amistad profesional. Y si al final resulta que no hay nada más, al menos nos habremos divertido un rato especulando y analizando todos los detalles. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de este rumor? ¿Creen que Burak pudo haber caído rendido a los encantos de Neslihan por su voz?
Quiero saber sus opiniones. ¿Creen que hay algo de verdad en todo esto o es simplemente un invento de los fans? ¿Qué otros rumores han escuchado sobre estas dos estrellas? Y antes de despedirme, quiero recordarles que este canal es su espacio para enterarse de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Aquí encontrarán los chismes más calientes, las noticias más impactantes y los análisis más profundos de sus celebridades favoritas. Siempre con un toque de humor y sarcasmo, pero también con respeto y responsabilidad. Así que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Hasta la próxima, mis chismosos seriales. Que sigan disfrutando del mundo del espectáculo turco y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Y si no sale, al menos tendremos de qué hablar. Adiós.